En cuanto al síndrome nefrítico, es caracterizado por la presencia de daño glomerular severo con proliferación de células epiteliales o endoteliales, lo que ocasiona una insuficiencia renal rápidamente progresiva, el cual va a estar acompañado de hematuria, proteinuria. Los edemas y la hipertensión van a ser frecuentes en esta patología. El síndrome nefrítico aparece en aquellas glomerulonefritis que cursan con daño endocapilar en niños y jóvenes. Proliferación de células endoteliales más proliferación de células mesangiales, más depósitos a todos los niveles. O extracapilar en adultos o ancianos, proliferación de células epiteliales con formación de semilunas. La enfermedad que típicamente se asocia a este cuadro es la glomerulonefritis post-estreptocócica, aunque es posible encontrarlo en otras formas de glomerulonefritis aguda y glomerulonefritis subaguda, y en algún brote de alguna glomerulonefritis crónica en el que se extiende el daño glomerular. Bueno, en cuanto a la clínica y la fisiopatología, el síndrome nefrítico completo presenta insuficiencia renal aguda menor a 3 semanas o subaguda entre 3 semanas y 3 meses debido a la proliferación de las células principales que participan en el filtrado glomerular, endoteliales y epiteliales. Clínicamente el paciente presenta oliguria, hipertensión y edemas. Esta insuficiencia renal aguda con oliguria produce retención hidrosalina, lo que se traduce en hipertensión arterial, que se acompaña de edemas. Puede aparecer manifestaciones graves de la hipertensión arterial como encefalopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca. Vamos a ver que también la hematuria es frecuente, de tipo macroscópica, aunque puede ser microscópica también, y se debe al daño de pared glomerular. Los hematíes, al atravesar la barrera de filtración y pasar a lo largo del túbulo, se deforman y también pueden aparecer en el sedimento urinario como los cilindros hemáticos. En cuanto a la proteinuria, aparece por alteración de la filtración. Habitualmente será un rango no nefrótico menor a 2 gramos debido a la situación de oliguria que acompaña esta patología. Entonces, lo más importante, insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, edema, hematuria y proteinuria. En cuanto al tratamiento, se realiza un tratamiento etiológico y sintomático de la sobrecarga hidrosalina y de la insuficiencia renal. Si el paciente presenta sobrecarga de volumen que no corresponde a diuréticos de ASA, se deberá valorar la necesidad de diálisis. En cuanto al síndrome nefrótico, vamos a tener que la definición. La proteinuria normal de una persona sana va a ser inferior a 150 miligramos en 24 horas. La proteinuria fisiológica normal es tubular y está compuesta por proteínas de TAM fosfato y albúmina en pequeñas cantidades, menor a 30 miligramos. En situaciones patológicas, la proteinuria se debe, o bueno, puede ser de dos tipos. Glomerular se debe a alteraciones de la permeabilidad de membrana basal, predomina la albúmina, se denomina proteinuria selectiva cuando hay más del 90% de proteínas de bajo peso molecular, como fundamentalmente albúmina, y no selectiva cuando el glomérulo permite el filtrado de otro tipo de proteínas de mayor peso molecular, además de la albúmina. Por ejemplo, inmunoglobulinas, en este caso la albúmina viene a ser el 70% de las proteínas totales de pérdidas por la orina. Tubular, está producida por la secreción de proteinuria de origen tubular, como por ejemplo la beta 2 microalbúminas y las lisocimas. El síndrome nefrótico es la consecuencia clínica de la pérdida de proteínas de origen glomerular por la orina. Se considera proteinuria en un rango nefrótico cuando es superior a 3 o 3.5 gramos en 24 horas. Recordemos que lo habitual es menor a 150 miligramos en 24 horas. Entonces, estamos hablando de gramos que en adultos
es superior a 3.5, de 3 en 3.5 gramos. Y 40 miligramos por hora en metro cuadrado en niños. Cuando se describe el síndrome nefrótico es importante hacer referencia a las características cualitativas de la proteinuria. Selectiva frente a no selectiva. En caso de presentar alguna característica clínica o analítica fuera de lo habitual, hematuria, hipertensión o insuficiencia renal, con deterioro del filtrado glomerular, denomina síndrome nefrótico impuro. Etiología. El síndrome nefrótico es la causa más frecuente de indicación de biopsia renal. La etiología más frecuente del síndrome nefrótico en el niño es la enfermedad por cambios mínimos. La causa más común en el adulto va a ser la nefropatía de tipo membranosa. Es necesario tener en cuenta que en la última década la prevalencia de glomerulonefritis focal y segmentaria ha aumentado de forma progresiva en algunos casos, llegando a igualar la prevalencia de glomerulonefritis membranosa. La etiología más habitual de síndrome nefrótico global en el adulto es la nefropatía diabética, que no suele ser biopsiada, puesto que se diagnostica por el contexto clínico del paciente: diabetes mellitus a lo largo del tiempo de evolución, aparición progresiva de microalbuminuria, proteinuria con retinopatía y vasculopatía asociada. La causa más frecuente de síndrome nefrótico en el anciano mayor de 75 años es la amiloidosis. Si un diabético sin retinopatía diabética de alteraciones urinarias previas presenta un síndrome nefrótico, se debe pensar en una glomerulonefritis de tipo membranosa y no en la nefropatía de tipo diabética. En cuanto a la clínica y la fisiopatología, la proteinuria se debe a un aumento normal en la permeabilidad de la membrana basal glomerular, a las proteínas del plasma que condicionan la pérdida de proteínas por la orina. Puede ser debido a una alteración en la electronegatividad de la barrera de filtración o bien debido a una alteración estructural de la misma. Como consecuencia de esta proteinuria se dará paso a signos y síntomas característicos de esta patología, aunque no siempre existe correlación entre la cifra de proteinuria y la aparición de manifestaciones clínicas. Edemas. En cuanto a la clínica, la proteinuria en este rango supera la capacidad del hígado de reponer las proteínas perdidas, lo que genera una hipoproteinemia, hipoalbuminemia con disminución de la presión de sangre, el descenso de la presión oncótica que favorece la salida de agua y de sodio al espacio extravascular, con la aparición de edemas y descenso del volumen circulatorio efectivo, por lo que la mayoría de los síndromes nefróticos asocian presión arterial normal o baja que puede condicionar a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la reabsorción de sodio y empeorando los edemas. Estos pueden oscilar desde pequeños edemas en párpados o miembros inferiores hasta anasarca. Son blandos y dejan fovea. Pueden afectar toda la anatomía, por lo que pueden provocar mala absorción intestinal por edema de pared, tubo digestivo, derrame pleural, peritoneal o pericárdico. Fenómenos trombóticos. La pérdida de factores de coagulación por la orina puede asociar complicaciones trombóticas como la trombosis de vena renal o hemorragias con aumento del tiempo de coagulación. Infecciones. La pérdida de inmunoglobulinas por orina se ve solo en el síndrome nefrótico de tipo grave con proteinuria no selectiva, que conlleva mayor riesgo de infecciones. También se ha descrito un descenso del factor B de la vía alterna del complemento. Además, el edema de la pared intestinal favorece la translocación bacteriana. A dicho nivel, la infección característica es la peritonitis espontánea por neumococo, seguida de neumonía y meningitis. La hiperlipidemia o lipiduria. El hígado responde a la hipoproteinemia aumentando de forma indiscriminada la síntesis de proteínas y lipoproteínas, lo que provoca una hiperlipidemia y en ocasiones lipiduria. En cuanto al diagnóstico, el síndrome nefrótico en general debe realizarse una biopsia renal para llegar al diagnóstico, aunque la aproximación inicial se basa en una evaluación de los datos clínicos y analíticos que en muchos casos ayudan a identificar la enfermedad durante el mismo. En cuanto al tratamiento, si es posible, se intentará corregir la causa. Independientemente del tratamiento específico, deben adoptarse una serie de medidas generales que van a estar destinadas a reducir los edemas,
sin producir deterioros de la función renal ni desequilibrios electrolíticos y prevenir las complicaciones del síndrome nefrótico. Medidas a tomar: tratamiento de la proteinuria: se debe utilizar los YECA, los ARA2, exceptuando en el síndrome nefrótico del niño, en el que la respuesta a corticoides es tan buena que no suele ser necesario recurrir al uso de bloqueadores del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. En cuanto a la dieta y restricciones de aporte de líquidos y de sal, los ácidos grasos han de ser poliinsaturados. La dieta debe ser normoproteica, 1 kilogramo por día. Y los diuréticos: el uso de diuréticos debe estar muy controlado, ya que a pesar de los edemas masivos presentan un estado de depresión relativa de volumen. Hay que vigilar los signos de depresión de volumen y monitorizar la respuesta al tratamiento mediante la diuresis y la función renal. El tratamiento de la dislipidemia: las estatinas son los hipolipemiantes de elección y deben prohibirse el tabaco. En cuanto a la profilaxis de tromboembolismos, el paciente está asintomático, se utilizará antiagregantes como ácido acetilsalicílico, dipiridamol o ticlodipina, y si el paciente está encamado por algún motivo, se utilizará heparinas de bajo peso molecular.